Amén, bendito Dios. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Pues damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ¿verdad? Y nos permite poder gozarnos. Amén. Creo que nos hemos gozado, hemos alabado al Señor con las preciosas alabanzas. Y bueno, hemos adorado a Dios. Así que ahora pues ha llegado el momento, amados hermanos, que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Y pues he pedido al Señor que esta noche pueda ser yo el instrumento útil para el Señor en sus manos, pero que Él sea el que hable a cada uno de nosotros. Amén, para la gloria y la honra de Dios. Quiero invitarle que abra por favor su Biblia, si me acompañe al Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo al capítulo 6. Agradezco a Dios, a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Por el privilegio que nos dieron esta noche. A las hermanas que pudimos estar, ¿verdad? Para la gloria de Dios. De verdad que es un privilegio enorme el poder servirle al Señor. Y me gozaba pues ahí con tener el privilegio con mi hermana Araceli, con mi hermana también de Serna, que el Señor le bendiga. Y es cada uno, es un privilegio enorme, amados hermanos. Fíjense que venimos de gozarnos, ¿verdad? La semana pasada, ¿cuál era el lema? Vamos a ver si se nos quedó, ya se nos olvidó. ¿Cuál era el lema de la campaña de fraternidad de varones? Amén. Llenos de su presencia. La base bíblica era Salmos 16:11, ¿verdad? Y de verdad que marcó nuestras vidas porque los 2 días hubo palabra del Señor y creo que hubieron palabras que quedaron marcadas en nuestros corazones, en nuestra mente. Y sé que el Señor pues ha sido bueno porque envió esa palabra a tiempo. Amén. Pero fíjese que en el último día, bueno, cuando el día martes nos daban los privilegios, ¿verdad? Yo le decía al Señor, ya en la noche, Señor, ¿qué puedo compartir? Y de verdad que me afligía mucho porque es un privilegio grande, amén. Pero quiero decirles, y es lo que esta noche vamos a leer, que en el último día de la campaña nuestro hermano Nelson mencionaba, ¿verdad? Sobre Esteban. Y el Señor ya había puesto en mi corazón que pudiéramos meditar sobre Esteban. Entonces cuando él mencionaba algo, yo dije, bueno, Señor, o es esa confirmación, pero ayúdeme a poder, por favor, que usted sea quien me dirija en esta noche. Entonces, amados hermanos, el Señor dejó esta palabra en mi corazón y es la que vamos a compartir, pero sea Él, vuelvo a repetir, sea Él en esta noche hablando a nuestras vidas. Amén. Ahora, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Y no vaya a cerrar su Biblia porque vamos a estar allí meditando en algunos versículos. Amén. Dice la palabra del Señor como está escrito. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, proselito, de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oramos al Señor. Bendito Dios, en esta noche, poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Padre amado, tu palabra, Señor, ya es
bendecida, poderoso Dios. Ya es bendita, Señor amado. Suplico esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret que añada, Señor, la bendición a tu palabra y que pueda ser el instrumento útil esta noche para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Pero la gloria y la honra, Señor, siempre será solamente tuya, poderoso Dios. Habla nuestras vidas, Señor. Ministra nuestras vidas, Padre. Redarguye en esta noche, Señor. Pero sobre todo, Dios, que podamos poner por obra, Señor, tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pido. Amén y amén, poderoso Dios. Amén, amados hermanos. Fíjense de que Esteban, bueno, pues es, como ya lo leíamos al inicio, yo sé que ustedes conocen parte de la historia que se relata en el capítulo 6. Donde el tema que tiene es elección de 7 diáconos. Entonces dice la palabra del Señor, si usted no cierra su Biblia y me acompaña en el capítulo 5, en el versículo 42, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? En el versículo 42, oiga lo que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Era el sentir, era el momento en el cual la iglesia del Señor estaba viviendo ese primer amor de compartir la palabra. Dice que no cesaban. Imagínense, en el templo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar la palabra de Dios, de predicar a Jesucristo. Entonces dice en el capítulo 6 que leímos, en el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, como ya leímos que la palabra del Señor se iba dando y la iglesia por lo tanto iba creciendo. Entonces dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos días, de que ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y bueno, ahí entran los versículos que ya leímos, donde dice: buscad varones de buen testimonio. Miren las características que buscaban en los 7 varones que iban ellos a elegir. Dice que buscaban varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pudieran ellos encargar el trabajo de servir. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No iban a descuidar el compartir la palabra de Dios. Entonces lo que hicieron es: bueno, vamos a buscar hombres, ¿verdad?, de buen testimonio que puedan ayudarnos a servir. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que agradó la propuesta a la multitud, pero algo importante es que buscaron a estos 7 hombres, pero la palabra del Señor resalta algo, y es lo que yo en esta noche, con la ayuda de Dios, quiero compartirles a cada uno, que dice que eligieron a Esteban, y la palabra resalta y dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran las características que anteriormente encargaron ellos que tenían que tener los 7 varones? Amén, llenos del Espíritu, de sabiduría, de buen testimonio. Pero mire qué precioso es que Esteban, dice la palabra, cumplía Esteban. De hecho, pues se mencionan los otros hermanos, mas sin embargo, yo me detuve, amados hermanos, a leer la palabra del Señor en cómo se resalta este varón lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo Esteban fue elegido? Y cómo llenaba esas características que se buscaban, que el Espíritu Santo había guiado a los apóstoles a buscar. Fíjese de que
Cuando la palabra del Señor dice varón lleno de fe, yo quería ir un poquito porque no soy ninguna persona estudiada en teología, ¿verdad? Ni nada que se le parezca. Pero me interesó un poquito en conocer esa palabra que describe la Biblia. ¿De cuál fe hablaba? ¿Qué clase de fe tenía Esteban para que hubiese sido un hombre elegido? Y al ir al significado de la palabra en griego, que dice cuya palabra es pistis, que significa convicción, y tiene otros significados, pero me quedo con la palabra convicción. Eso quiere decir que Esteban era un hombre lleno de fe, había recibido la palabra, había recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero en él había una convicción de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios, que verdaderamente Jesucristo había venido a este mundo para salvar a los perdidos, de los cuales él era uno y usted y yo también lo éramos. Entonces había una convicción en Esteban, una fe de la cual se recuerdan que hay una porción que habla de la fe no fingida. Amén, una fe genuina. Entonces esa fe con convicción era la que habitaba en este varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero para poder, amados hermanos, llegar a obtener una fe de la cual la palabra del Señor nos habla en esta noche, también tenemos que ver de qué poder, de qué llenura se necesita. Yo quiero, por favor, que me acompañe a lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, porque leíamos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, también dice que Esteban lleno de gracia y de poder. Pero ¿quién le había llenado de poder? ¿Qué es lo que nos dice, amados hermanos, Hechos capítulo 1 versículo 8, que es muy conocido? Y dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recuérdense que es una promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y Esteban es el primer mártir que verdaderamente, mire, dio su vida por amor a Jesucristo, porque había en él una convicción fuerte. Entonces dice la palabra del Señor que la fe que lo caracterizó, si nosotros vamos más allá de lo que les estaba explicando, de cuál fe era la que él portaba, de qué fe era la que él tenía. Primero, esa fe había venido por la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque había una convicción verdadera en él. Entonces eso me hacía pensar a mí la preciosa palabra que recibimos la semana pasada, la cual no debe de ser, amados hermanos, solamente algo del pasado, debe de ser una palabra que viva en el presente, en nuestras vidas, porque necesitamos ser mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted y yo seamos verdaderamente llenos de la presencia de Dios y vivamos en su presencia, y no es que vamos a lo mejor, amados hermanos, usted tenga temor porque usted diga, quiere decir que voy a vivir hablando lenguas las 24 horas. No, amados hermanos, sino que vivir llenos del Espíritu Santo es tener temor las 24 horas del día, tener reverencia a Dios, vivir conectados con nuestro Padre Celestial. Y si vienen las lenguas, gloria a Dios. Y si la presencia de Dios desciende las 24 horas del día y que usted siente algo que no lo puede explicar, gloria a Dios, porque es Dios habitando dentro de nosotros. Amén, la gloria sea para el Señor. Entonces, amados hermanos, la fe que caracterizó a Esteban venía por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y esta fe lo caracterizaba por tener un espíritu de valentía. ¿Cuántos necesitamos ser valientes en la obra del Señor? ¿Para qué necesitamos esa valentía que solo el Espíritu Santo puede darnos?
¿Cuántos retos, cuántas situaciones enfrentamos todos los días? Si usted enumera desde la hora que usted se levanta. De hecho, si se levanta corriendo, hasta se puede tropezar. Ahí comienza su primera prueba. Si se golpea el dedito chiquito en la cama del pie, tiene que decir, ay, gloria a Dios. Ahí empiezan las pruebas. Pero si empezamos renegando, ¿cómo vamos a empezar el día y cómo lo vamos a terminar? En las cosas mínimas se necesita la presencia de Dios en nuestras vidas. En las cosas mínimas. Entonces necesitamos ese espíritu valiente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe también otra característica que puedo ver en la fe que tenía Esteban? Es un compromiso con Jesús. Era un hombre comprometido en quien él había creído. Y en esta noche, amados hermanos, yo no quiero aludir a nadie, yo no quiero que nadie se me vaya a sentir como en ningún momento vengo a señalar a nadie ni a nada. Simplemente, amados hermanos, dejemos que la palabra esta noche hable a nuestras vidas. Hable a nuestras vidas. Anhelamos un cambio dentro de nosotros. Anhelamos un cambio en nuestras familias. Anhelamos un cambio en nuestros matrimonios. Pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. No vamos a cambiar a nadie. Eso lo hace solamente Dios. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros buscando la presencia de Dios. Entonces, fíjense, amado hermano, que ese compromiso que Esteban tenía, lo podemos ver en el momento que lo eligieron. ¿Sabe para qué? Dice que para servir. ¿Cree usted? Pensemos por un momento, la Biblia no nos lo dice, pero pensemos por un momento. Nuestro pensamiento santo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. ¿Cree usted que si hubiesen visto en Esteban, los apóstoles, un espíritu de reniego, un espíritu de soberbia, lo hubiesen buscado para el ministerio de servirle a las viudas? ¿No cree usted que algo vieron en él? Que algo puso Dios en el corazón de estos hombres para que vieran en él. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? Cuando se nos deja un privilegio, llámese cambiar una silla de lugar para otro lugar, por poner un ejemplo, ¿en qué manera servimos a la obra del Señor? ¿Por qué muchas veces nuestro servicio no es genuino? Porque creemos, amados hermanos, que podemos bajarnos de nivel si limpiamos una silla. Y sabe una cosa, aquí todos somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí todos somos servidores. Y gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Entonces, ese espíritu hace falta en estos días. En todas nuestras congregaciones, en el pueblo del Señor. Debemos de pedirle a Dios dentro de nuestra oración diaria que seamos humildes, que quite de nosotros toda soberbia, toda prepotencia, porque eso no nos lleva a ninguna bendición espiritual. Y yo sé que el anhelo de todos aquí es servir al Señor. Y yo sé que el anhelo de cada uno de nosotros es un día poder ver a Jesucristo, ver a Dios, estar con Él, verle cara a cara. Pero debemos de aprender desde acá, a través de su palabra. A través de su palabra. La palabra del Señor es el libro de instrucciones en el cual usted y yo podemos aprender de todo, amados hermanos. Todo, cómo conducirnos en todas las áreas que podamos desenvolvernos.
la palabra de Dios es el mejor, es el mejor libro de instrucciones. Algo que también se puede ver en la fe que Esteban tenía, amados hermanos, es que su fe en el Señor, la llenura del Espíritu Santo de Dios, lo hizo defender a Jesucristo en quien él había creído. Porque luego, amados hermanos, y vaya conmigo por favor a Hechos, vamos a ir leyendo otros versículos. Fíjese de que dice en el versículo 8, vamos a quedarnos en el versículo 8, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Imagínense qué precioso y qué llenura. Y dice la palabra del Señor que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como escuchamos el día jueves, la palabra del Señor, algo que se me quedó en mi corazón y en mi mente es cuando se nos enseñaba de que debemos de hacer famoso a Dios, como lo hizo Moisés. De verdad que eso quedó marcado en mi mente y en mi corazón. Las palabras como lo enseñaba nuestro hermano pastor, porque verdaderamente muchas veces, amados hermanos, buscamos ser conocidos, cualquier apellido que usted pueda tener. Pero aquí lo importante es dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo los demás van a conocer quién es Dios si nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, no damos a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Amén. Entonces el mejor testimonio es, amados hermanos, dar a conocer a Dios como se nos enseñaba el día jueves. Y mire qué precioso, porque Esteban era un hombre, dice, que estaba lleno de poder y hacía grandes prodigios y señales. Pero como siempre, el enemigo, que el Señor lo reprende en esta noche, y hay algo que tenemos que tener claro, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dice su palabra. Nuestra lucha no es contra nuestro esposo, con nuestro cónyuge, su lucha no es con sus hijos, su lucha no es con el hermano. Usted sabe y debe de identificar quién es el que quiere verle con su carita agachada, triste, el que quiere, siempre está tratando voy a utilizar esta palabra, de meter como zancadilla, de ponernos tristes. Pero usted tiene que identificar de dónde viene esa lucha. Amén. Pero es más poderoso el que está con nosotros y en nosotros que cualquier situación. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjese que Esteban, lleno del poder, lleno de gracia, también mire, más adelante dice la palabra del Señor, y vamos a ir leyendo algunos versículos, que hubo oposición. Vea lo que dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo ahí? Había maquinado un plan para detener la obra del Señor. Y dice que solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron, oiga, testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, aquellos religiosos, aquellos que verdaderamente creían que ya iban directamente para el cielo, dice que maquinaron un plan para querer detener a Esteban. Y de hecho pues lo lograron, porque si usted continúa leyendo la situación en la cual Esteban a lo que se tuvo que enfrentar. Ahora bien, él, lleno del poder de Dios, defendió bien su causa, y se defendió
perfectamente para la gloria de Dios, porque dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote le dijo: ¿es esto así? Cuando le empezaron a acusar, y dijo, y Esteban empezó, y no lo voy a leer por falta de tiempo, ¿verdad? Por supuesto, pero voy a leer algunas palabras, algunos versículos del capítulo 7. Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Y empezó Esteban a relatar parte del Pentateuco y empezó a defender a Jesucristo, en quien él había creído. O sea, el enemigo quiso un plan, mas sin embargo Dios estaba con él. El Espíritu Santo lo llenó de poder, de sabiduría. El Espíritu Santo lo llenó de palabra, de ciencia, para que pudiera defenderse. Porque él le decía anteriormente que su lucha, mi lucha, no es contra nuestro prójimo. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesucristo doblando rodillas. Usted no puede cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie, pero hay uno que sí puede cambiar a nuestra familia. Hay uno que sí puede cambiar a su esposo, a su esposa. Hay uno que sí puede cambiar matrimonios. Hay uno que sí puede cambiar familia. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual un día vino a este mundo, derramó su sangre, murió por cada uno de nosotros, y en su muerte el tercer día resucitó y nos dio vida. Y por eso usted y yo estamos aquí glorificándole y alabándole. Y también sabe una cosa, sabemos para dónde vamos: un día a morar con él. Entonces dice la palabra del Señor que quiero resaltar rápido los aspectos de la fe de Esteban. Y dice de que era lleno de fe y del Espíritu Santo. La Biblia, la palabra del Señor lo describe, como ya bien lo vimos, que era un hombre lleno de poder. Amén. Y era lo que hacía la diferencia. Lo que indica en la vida de Esteban era que era un hombre que buscaba de Dios, que apartaba un tiempo para buscar de Dios. Pero en la búsqueda de Dios, pensemos por un momento, para ser lleno de la presencia de Dios, ¿qué cree usted que Esteban hacía en los momentos íntimos con Dios? ¿Pedir un mejor trabajo? O sea, buscaba a Dios, oraba. Pero ¿cree usted que él iba a ser lleno de su presencia si llevaba una página como esta llena de peticiones materiales? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para cambiar nuestra vida? Amén. Ser agradecidos, reconocer que somos pecadores, reconocer que todos los días pecamos. Si es cierto, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos limpió, nos redimió, pero vivimos continuamente en esta carne que a cada momento ve con los ojos los deleites de este mundo y tantas cosas que usted ya las conoce, con lo que usted lucha a diario, y yo sé con lo que yo lucho a diario también. Entonces, reconocer que somos pecadores, humillarnos delante de la presencia de aquel que sí puede cambiarnos. También llegar ante su presencia diciéndole: Señor, esto es lo que me está, yo lo entrego a ti. Esto es lo que siento que es un estorbo para poder verdaderamente llenarme de tu presencia. Y no buscar culpables, sino nosotros mismos tomar nuestra porcioncita. Porque nosotros mismos necesitamos decir: Señor, soy una mujer pecadora. Pequé con lo que escuché, murmuré, blasfemé, renegué y todo lo que usted quiera. O sea, lo que en esta noche trato, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, decirles es que nuestras vidas pueden cambiar cuando verdaderamente
busquemos la llave que es la oración, pero que nuestra oración sea una oración reconociendo nuestra necesidad y humillándonos al Señor Jesucristo. Porque su palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí no entra solamente el congregarnos los días domingos, sino entra una vida cristiana, un estilo de vida cristiano. Esa es la palabra que vamos a utilizar esta noche. Porque la vida del creyente es un estilo de vida, donde usted las 24 horas del día no vive de apariencia a los demás. Porque aparentar lo que no vivimos es fácil. O sea, aparentar una vida de piedad cuando no tengo amor para los mismos de mi casa. Y es más, es triste escuchar muchas veces, y eso no puede venir de una persona que esté llena de la presencia de Dios, escuchar muchas veces: con que ni yo solo me quiero y voy a querer a otros. Eso no puede venir de gente llena del Espíritu Santo de Dios. Si Dios un día tuvo misericordia de nosotros, y si Dios un día nos llamó, Él vio algo especial en usted. Él vio algo especial en nosotros. Vale usted la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué no darle valor a la sangre de Cristo a través de su vida al servicio de Dios? Usted vale mucho, valemos la sangre de Cristo. Y eso no es un mensaje de querer, amados hermanos, animarles nada más, de querer decirles que todo lo vamos a lograr. No, amados hermanos, este es un mensaje que el Señor ponía en mi corazón y que hablaba primeramente a mi vida, de cuánto necesitamos humillarnos delante de Dios y vivir una vida llena de fe y una vida llena del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice en Salmos 1:3, y me corrige si me he equivocado, que ríos de agua viva van a fluir, que seremos como ríos, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, amén, que van a llevar su fruto. Ahora le pregunto yo, ¿a usted alguna vez se ha preguntado si la Biblia dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que vamos a dar frutos, y ese fruto va a ser gozo, fe, bondad? Y usted conoce todos los frutos del Espíritu, y no léalos en Gálatas 5, todo el capítulo 5. Entonces, ¿no se ha preguntado usted: ¿y cómo está mi vida? ¿Por qué me siento seco? El Espíritu Santo de Dios es el que hace cambios en nuestras vidas. El servicio, el espíritu de servicio que había en Esteban fue especial. Servir a la iglesia primitiva, servir a las viudas, servir a toda una comunidad, voy a decir así. La palabra del Señor dice de que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es lo que escasea, amados hermanos, en la iglesia del Señor, hablando de una manera general, sin señalar a ninguna. Una manera general, escasean las señales, los prodigios. Pero sabe una cosa, usted y yo podemos ser el instrumento que Dios puede utilizar para este tiempo, para decirle al mundo entero que hay un Dios que puede cambiar sus vidas, que hay un Dios que puede salvarlos, y que aunque no seamos gente perfecta, pero que Dios y Él, a través de su Espíritu Santo, nos va a dirigir todos los días hacia un camino de verdad. Y que cuando fallemos, porque somos pecadores, y que cuando fallemos, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a decir: eso no debiste decirlo. Pero preocupémonos cuando hagamos las cosas y ya no haya una voz dentro de nosotros que nos hable y que nos diga: ve y pide perdón. Y dice la palabra del Señor, vamos a ir ya como terminando,
porque no voy a quitarles mucho tiempo, pero vaya conmigo por favor, capítulo 7 al versículo 54. Usted en su casa puede leer la defensa de Esteban ante el Sanedrín, cómo el Espíritu Santo le dirigió para que él pudiera defender a Jesucristo. Amén. Pero vaya conmigo a lo que dice el versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Había muchos religiosos ahí. Y mire, dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero mire qué precioso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, bendito Dios, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabe por qué toca mi corazón estos versículos? Porque Esteban fue el primer mártir defendiendo a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Pero sabe una cosa, qué privilegio tan grande. Esteban, dice la palabra del Señor, que lleno del Espíritu Santo, cuando todos sus verdugos, yo puedo imaginarlos alrededor, así que a lo mejor hicieron un círculo y todos a lo mejor tomaron una piedra y estaban a punto de lapidarlo. Y Esteban, dice la palabra de Dios, usted ya lo leyó, que puesto los ojos en el cielo, o sea, estaban los verdugos a punto de lanzar la piedra, y su mirada estuvo puesta en el cielo. Y eso me hacía pensar algo que también quiero dejarles. ¿Cuántas veces? ¿Sabe una cosa? Él no se fijó en los que le acusaban. Sus ojos fueron puestos al cielo. Si nosotros viviéramos de esa manera, una mala mirada no tan fácil nos hiciera tambalear nuestra fe en Cristo Jesús. Una palabra mal interpretada o un saludo que no se nos dio no tuviera validez si nosotros estuviésemos llenos de la presencia de Dios y si nuestros ojos estuvieran puestos siempre en Jesucristo, que es el que dio su vida por nosotros. Esteban dice que levantó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios. Y algo tan precioso es que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesucristo acababa de partir. Amados hermanos, yo quiero imaginar algo en el nombre del Señor Jesús y con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Esteban estaba a punto de ser apedreado. Y cuando él levanta su mirada al cielo, él ve a Dios, pero ve también a Jesucristo, que a lo mejor estaba sentado a la par del Padre. Y Jesucristo, quiere imaginar que se pone en pie y ve a Esteban y dice: mi hijo, que verdaderamente hubo una fe genuina en él, que no le importaba dar su vida en ese momento porque sabía para dónde iba. ¿Por qué muchas veces nosotros no queremos partir de este mundo? Y no es que ya yo tengo mis hijos, pues, pero ¿por qué? Porque desconocemos hacia dónde vamos
porque desconocemos quién nos espera. Porque si usted y yo tuviéramos una convicción y una fe y fuésemos llenos del Espíritu Santo de Dios, le aseguro que ya quisiéramos estar con Él por una eternidad y vivir con Él. Porque no hay nada mejor, lo que la palabra de Dios describe, lo que nos espera en el cielo. Pero todavía Dios nos tiene aquí. Todavía hay mucho que hacer. Y en esta noche le dejo la invitación que sirvamos a Dios con una fe llena de convicción, llena verdaderamente y viendo a Jesucristo, que es el que un día entregó su vida por nosotros. Pero algo importante es anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque no nos vamos al cielo por méritos propios, ni tampoco por lo que podamos humanamente hacer. Nos vamos al cielo por misericordia y por humillarnos y reconocer que somos gente pecadora y que, como dice su palabra, vasos de barro, pero que la excelencia del poder de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Seamos gente dispuesta a servir a Dios, no viendo si se nos pide limpiar una silla. Es servicio al Señor, y el que recompensa es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en esta noche. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.